querían acercarse más. Ok, estamos hablando de los 6 principios fundamentales y llegamos al número 6, que es la importancia de analizar las palabras importantes del texto. Obviamente no podemos analizar todas las palabras de un texto, pero hay ciertas palabras que son palabras importantes y esas palabras queremos analizar con más profundidad. Entonces hay un proceso para poder hacerlo y eso es lo que queremos aprender en este momento. Ahora, vamos a ver 8 principios lingüísticos, o sea, principios en cuanto al lenguaje que nos ayuda a poder entender el proceso del estudio de palabras. Quizás en los últimos, 30, 40 años, que los estudiosos han empezado a enfocar más la lingüística, la importancia de entender cómo funciona el lenguaje para poder entender mejor cómo estudiar la Biblia. Y ha llegado a ser una rama muy importante en el estudio de las Escrituras, esta rama de la lingüística. Entonces, 8 principios. Primero, el lenguaje humano es impreciso. Es importante entender esto porque no es que tú puedes aprender 6 principios, 3 pautas y todo va bien. Porque el lenguaje es muy complicado, es muy impreciso. Un autor dice, el hecho es que debido a la enorme complejidad de la comunicación humana, prácticamente nunca tenemos el control total del proceso de comunicación. Usamos palabras que significan cosas ligeramente diferentes para diferentes personas. Usamos ropa que indica diferentes cosas a diferentes generaciones. Nos paramos demasiado cerca de las personas o muy lejos de ellas sin estar siempre conscientes de las señales que estamos usando. Empleamos gestos que son muy abiertos a ser malentendidos. Y por lo general, no nos damos cuenta de la imprecisión de lo que se está señalando. Creemos que lo que queremos decir es claro, rara vez es así. ¿No? Por ejemplo, yo aprendí algo en América Latina que nunca había visto en mi país. Cuando una persona quiere llamar a otra persona, por lo menos en Perú, se hace eso. ¿No? Pero en mi país, si tú haces eso, estás diciendo, tú no vales nada. Oye, ¿no? Entonces, la primera vez que alguien me dijo, yo digo, ¿cómo se te ocurre? O sea, ni nos conocemos. Nosotros, cuando queremos que una persona venga, hacemos esto. Pero en ciertos países esto es una mala señal, ¿no? Entonces, yo creo que haciendo esto, yo estoy diciendo, ven. Y ellos están diciendo, ¿qué cosa? Una vez entré en la iglesia y saludé a una hermana de la iglesia. Era una hermana gorda, era un día de calor y ella estaba sudando. Entonces, después de besarla, me picaba la cara. Entonces hice esto. ¿Y para qué? Ella fue de frente al pastor y dijo, ¿sabes lo que ese gringo hizo? Y contó toda la situación. Y él me llama, me dice, ¿cómo se te ocurre hacer tal cosa? Greta estaba totalmente ofendida. Yo dije, ¿qué hice? Y él me contó. Yo dije, no, pero es que mi cara picaba después de besarla. Entonces yo no queriendo ofender, simplemente hice esto. Y él dijo, no, pero ella está totalmente ofendida, ¿cómo puedes decir tal cosa a ella? No, que ella es gorda, que ella suda. No. Pero era
no, una comunicación que yo no quería transmitir, pero lo transmití por mi actuar. Entonces es muy impreciso la comunicación humana, imprecisa. Un autor dice, nuestro problema hoy es que muchos de los contextos culturales de los tiempos bíblicos que proporcionaron significados para esas palabras ya no existen. Y por lo tanto, a menudo no podemos determinar qué significa una palabra. Sin embargo, todo el vocabulario se basaba en la experiencia finita de hombres y mujeres y todas las expresiones deben entenderse en términos de ese tipo de trasfondo. Entonces, sí. ¿Me puede esperar un momentito que se acaba de caer el Zoom? Okay. Oh, ya. Sí. Una pausa. Pero por lo general no existe en nuestra realidad, en nuestro contexto. No hay mercados donde toda la carne era carne sacrificada a un ídolo y después traído a ese lugar para venderse. No existe. Entonces, para nosotros, leyendo esos capítulos, tenemos que entender algo de ese trasfondo que ya no existe en nuestra realidad para poder entender el texto. Y eso es un problema. Una cita más y después avanzamos, ¿no? El griego y el hebreo son simplemente idiomas, como cualquier otro idioma, y deben entenderse y analizarse de la misma manera que cualquier otra lengua antigua. Ambos poseen medios de comunicación extraordinariamente electivos, incluso como todos los idiomas, y también tienen sus desventajas como todos los idiomas. ¿Cuál es el punto? Muchos creen que si yo solamente supiera el griego y el hebreo, todo sería muy fácil. Yo tendría todas las respuestas, ¿no? Como si fueran idiomas mágicos. Pero no es así. Son idiomas como cualquier otro idioma que tiene sus complejidades, tiene sus fallas, tiene sus limitaciones. Entonces, no es una llave mágica que abre la interpretación de toda la Biblia. Ayuda mucho, pero no es algo de otro mundo. Ok, entonces el lenguaje humano es impreciso, para empezar. Número 2. Las palabras son símbolos que adquieren significado por el uso de la palabra. Las palabras son símbolos. Entonces, si yo hago la pregunta, ¿qué es una palabra? ¿Qué dirías? Es una representación escrita de una idea. Ok, muy bien. Sí, muy bien. Una palabra no es nada más que un símbolo. Una combinación de sonidos o letras que representa una cosa o una idea. ¿Podría ser un código? Es un código. Exactamente. Entonces, uso la frase, la palabra símbolo. Porque este símbolo, esta combinación de letras, simplemente representa una cosa en la realidad. ¿No? No hay, en la combinación de letras C-A-S-A, hay algo, pregunto, ¿hay algo en la combinación de letras C-A-S-A que apunta en un edificio que tiene puerta y ventana, ¿no? Y varias, no. Entonces, ¿cómo es que C-A-S-A llegó a representar ese edificio con la puerta y las ventanas y todo eso? ¿Cómo pasó eso? Porque en mi idioma es house, es una combinación de otras letras. En Francia es maison. Entonces tenemos 3 símbolos para representar la misma cosa, casa. Entonces no hay nada inherente en la combinación de letras de una palabra que indica la cosa que representa. Entonces, ¿cómo es que se forma
una palabra para representar una cosa. Entonces, una palabra llega a tener un significado específico porque se usa esa palabra vez tras vez para indicar algo específico. Y la gente que habla el mismo idioma, al escuchar esa palabra usada vez tras vez, entienden su significado. Entonces, por decir, si yo digo, ok, desde ahora en adelante, en vez de llamar ese edificio casa, vamos a llamar ese edificio CSAA. ¿CSAA tiene algún significado? ¿Por qué? Son las mismas letras. Entonces, ¿por qué no tiene significado? Porque no se conoce así. Ok. No es el código adecuado que usamos para referirnos a casa. Ok. La última cosa que dijiste es la clave. Lo que nosotros usamos. Nadie usa esto para representar nada. Por eso, aunque son las mismas letras, no representa nada en la realidad. Porque no hay un grupo que use esto. Si yo, ahorita, yo digo, desde ahora en adelante, hermanos, ese edificio se llama esto. Y ustedes empiezan a usar esto. Alguien te pregunta, ¿qué es esa cosa? Y tú dices, esta. Y todo el mundo empieza a repetirlo. ¿Qué va a pasar? Se acepta. Eso va a ser la palabra para ese edificio. ¿Por qué? Porque una cultura adopta esa combinación, ese símbolo para representar una cosa. Entonces, una palabra, cualquier palabra, no tiene significado. Adquiere significado porque un grupo, vez tras vez, tras vez, tras vez, usa ese símbolo para representar la cosa y llega a tener sentido. Es por eso hay jergas, ¿no? En Perú tenemos una jerga que es cuando yo como un desayuno y en el desayuno no hay mucha comida. Es muy poca comida, ¿sabes? Se dice que es muy tela. ¿Has escuchado? Quizás no. La tela, sí. Muy tela. O sea, no era bastante. Entonces, pero tela significa poca comida. No. Significa, eso es una tela, eso es una tela. Pero en algún momento, una persona, no sé por qué, dijo, al recibir un desayuno, uy, eso es muy tela. Y la otra dijo, ¿qué quieres decir con eso? Bueno, no hay mucho. Ah, de verdad. Y esa persona empezó a usarlo y otro, y otro, otro. Y ahora hay una jerga que no todos saben. Pero dentro del grupo que usa esto, ellos saben lo que significa. Ese es como el lenguaje nace y crece. ¿Ok? Vamos a ver la relevancia de esto. Todos están diciendo, ¿qué tiene que ver gringo con la vida? Vamos a llegar. Ok. ¿Qué pasó? Un lingüista dice, como regla general, la asociación de una palabra particular con un significado particular es en gran medida arbitraria. Una cuestión de convención, es decir, de uso. Nada más. No hay nada espectacular detrás. Es simplemente el uso. Si yo quisiera, perdón, decir que estas luces se van a llamar ahora, no sé, otra palabra. Por mucho que yo me esfuerce en decir, bueno, esto no es luz, esto, no sé, es cama. Pero si mi contexto no acepta eso que yo quiero explicitar, va a seguir siendo lo que arbitrariamente se le dominó como luz. Sí, exactamente. La gente tiene que adoptar el nuevo símbolo. Y mientras el pueblo acepta ese símbolo, a lo largo del tiempo cambia. Vamos a ver más adelante ese principio. Sí, lo que pasa que también, como dice el hermano, hay
Hay reglas donde universalmente se acepta ciertos tipos de palabras. Por ejemplo, la palabra engreído aquí en Chile se acepta según como dice el rey, pero en Perú la aceptan de otra manera. Sí, como Engreído es como alguien consentido. Ajá, Aquí sí. engreído es como una persona que se cree muy superior. Ajá. Entonces, es un cambio de significado. Porque hay otros... Y a pesar de que estaba normal. aceptado universalmente por la RAI. Sí, vamos a tocar ese punto más adelante, porque lo que están hablando es un punto diferente, un poco diferente del punto que estoy haciendo. Es similar, pero vamos a ver ese punto que es muy importante y afecta cómo interpretamos la Biblia también. Ok, número 3. Cada palabra tiene un rango de significados. Cada palabra tiene un rango de significados. ¿Qué significa derecho? Puede ser un lado izquierdo, lado derecho, puede ser una materia de derecho, una disciplina legal, Ok, puede ser que alguien sea recto, ok, excelente. Sí, recto es una definición justo, conjunto de leyes de un país, los privilegios que tiene una persona, dirección correspondiente al lado derecho, etcétera, etcétera. Entonces, es un solo símbolo, ese símbolo, pero ese símbolo tiene varios significados. Porque las palabras, todas las palabras son lo que se llama polisémicas. Un ejemplo, usted no nada, es que no traje el traje. Entonces está usando en la misma oración la misma palabra que tiene dos significados. ¿Por qué? Porque cada palabra tiene un rango de significados. Eso se llama polisemia. Polisemia es el principio que dice que una palabra puede tener una pluralidad de significados. Cada palabra tiene un rango de significados. Entonces, derecho, por ejemplo, tiene esos y probablemente más significados. Por ejemplo, usted habla nativamente inglés, ¿cierto? Sí, Cuando usted tuvo que aprender, por ejemplo, esta palabra derecho y entender que significa diferentes cosas en diferentes contextos, también es un trabajo de aprendizaje que esa misma palabra funciona para distintas situaciones. sí, por eso aprender un idioma es la cosa más humillante en el mundo, de verdad. ¿Por qué? Porque yo hablo inglés con fluidez, pero cuando empecé a hablar español, hablaba como un bebito, siendo ya viejo. Y la gente me mira y dice, oye, ese hombre es muy tonto, ¿no? No sabe hablar. Es totalmente humillante aprender un idioma. Es complicado porque hay tantos símbolos que significan tantas cosas. Y uno tiene que aprender todo esto. Ok, yo estaba leyendo un día el libro de Apocalipsis y encontré la misma palabra en el mismo contexto. Este es un contexto. 4 veces con significados diferentes. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y los 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre. La palabra en griego es onoma, ¿ok? Yo estaba leyendo en griego, entonces yo noté cada vez que aparecía la palabra onoma, tenía un significado diferente. ¿Qué? ¿En un solo contexto? Entonces dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y confirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras bien acabadas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete.
Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas, traduce personas, pero la palabra es onoma, en plural, onomata. Es la misma palabra. En Sardis, que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El vencedor será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre, onoma, otra vez, del libro de la vida y confesaré su nombre, onoma, delante de mi Padre y delante de sus ángeles, etc. Entonces, ¿qué quiere decir onoma en esto? Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives. ¿Qué quiere decir nombre ahí? Como una reputación. Ok, como una reputación. Tú tienes una reputación de que vives, pero usa la palabra nombre. Después dice acá, pero tienes unos pocos nombres en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Y la traducción dice personas. Pero la palabra no es persona, es la palabra nombre. Y después dice, confesaré su nombre. ¿Qué quiere decir? Bueno, probablemente es el uso normal de nombre, ¿no? El título que una persona lleva para identificarse. Igual el último uso. Entonces, yo estaba leyendo y dije, la misma palabra tiene tres significados en el mismo contexto. Eso, otra vez, revela que las palabras son polisémicas. Tienen varios significados. ¿Cómo sé yo qué significa una palabra? Si tiene un rango de significados y en el mismo contexto se puede usar el mismo símbolo con diferentes significados. Entonces, yo tengo que reconocer ese principio de la polisemia. Cada palabra tiene varios significados. ¿Ok? Vamos avanzando poco a poco. Número 4. Cada palabra tiene un significado específico en un contexto determinado. ¿Ok? Es decir, aunque es verdad que en este contexto más amplio tiene tres significados, aquí en esta oración, yo conozco tus obras, que tienes nombre. La palabra nombre tiene un significado específico en esta frase. No puede tener dos, no puede tener tres. Este símbolo en esta oración tiene que significar una de las cosas que la palabra onoma podría significar. Me explico la idea. Onoma tiene una variedad de significados, pero en cada uso de esa palabra solo puede tener un significado, no una variedad. Ok, necesito dos voluntarios, necesito una mujer y un hombre, pero hay un requisito. El requisito es el sueño de ser actriz o actor. Oh, hermano, yo te veo como alguien con ese sueño. ¿Me puedes ayudar para leer? Ok. Víctor, yo te veo como alguien con ese sueño también. Ok, vengan acá los dos. Ok. Actor número 1, tú eres Humpty Dumpty. Y hermana, tú eres Alicia. Ok. Now, tienen que leer la parte de Humpty Dumpty y lean todas las palabras, ¿no? Que están ahí. Y tú vas a leer la parte de Alicia, pero tienen que leer con emoción, con pasión, con seriedad, porque estamos grabando. Y esto puede ser la oportunidad que ustedes han querido todo el año. ¿Ok? Ya. Ánimo. Ya. Ok. Hay 364 días para recibir regalos de incumpleaños.
Desde luego. Y solo uno para regalos de cumpleaños. Ya ves, te has cubierto de gloria. No sé qué es lo que quiere decir con eso de la gloria. Pues claro que no. Y no lo sabrás hasta que te lo diga yo. Quiere decir que ahí te he dado con su argumento de que te ha dejado bien aplastada. Pero gloria no significa un argumento que deja bien aplastado. Cuando yo uso una palabra, quiere decir lo que yo quiero que diga, ni más ni menos. La cuestión es si se puede hacer que las palabras signifiquen tantas cosas diferentes. La cuestión es saber quién es el que manda, eso es todo. Muy bien. Se están perdiendo. Excelente. Ya es futuro. Se están perdiendo. Ok, ahora, ¿cuál es el punto de esta? ¿Ustedes han escuchado de Alicia y el País de las Maravillas? Sí. Ok. ¿Cuál es el punto de este discurso acá? ¿Cuál es la perspectiva de Humpty Dumpty en cuanto al lenguaje? Él es el señor del lenguaje. O sea, él es el señor del lenguaje. Él puede poner sus propias reglas y hacer que una palabra signifique lo que él quiere. Ok, exactamente. Él cree que yo puedo inventar, controlar el significado de palabras y todo es como yo quiero, ¿no? Y Alicia dice, la cuestión es si se puede hacer que las palabras signifiquen tantas cosas diferentes. O sea, nosotros podemos jugar con el idioma de tal forma que podamos hacer de una palabra lo que queramos. Y Humpty dice, bueno, si yo quiero, yo puedo, ¿no? Yo mando. Pero, ¿qué pasaría si tuviéramos la filosofía de Humpty Dumpty en cuanto al lenguaje? A mí me entendería. Ok, exactamente, sí. No, sería imposible tener comunicación, porque todos inventarían sus propias definiciones de las palabras y la comunicación sería totalmente imposible. Es verdad que las palabras son polisémicas, tienen una variedad de significados. Sin embargo, en un contexto, un uso, cada palabra tiene un solo significado. Y es un significado concreto en cada contexto. ¿Ok? ¿Entienden la diferencia? Entonces, tiene un rango de significados posibles. Pero en cada contexto, solamente uno de esos significados vale. Un autor dice, el valor y el significado de una palabra no dependen de la palabra en sí. Es decir, un símbolo no tiene significado dentro de la combinación de letras, sino de su relación con las restantes palabras del contexto. Entonces, yo tomo una palabra que tiene un rango de significados en un contexto. Y en ese contexto, ese símbolo tiene un solo significado. Y ese significado emerge por las palabras alrededor de la palabra en el contexto. Sí, el hermano Jorge Ponce dice, las palabras pueden tener varios significados, pero el significado específico lo da el autor. Eso entendí. La última parte. Pero el significado específico lo da el autor. Sí, sí. O sea, el autor tiene una intención. Ah, sí, de la historia. ¿Cómo? Que estaba haciendo el comentario de la historia. Ah, ok, la historia. Pero es verdad lo que dice, porque el autor escoge la palabra con una intención en mente del significado de esa palabra en un contexto, ¿no? A menos que está jugando con las palabras. Hay juego de palabras donde alguien escoge y usa un uso inusual de una palabra en un contexto. Eso también es posible, pero por lo general tiene en mente un solo significado. Pero incluso en ese juego de palabras, el emisor del mensaje estaría intentando llegar a un lugar común con el receptor. Sí, exactamente. Entonces, él tiene una intención en mente aún cuando está jugando con las palabras. Pero puede ser que para el lector o el oidor no tiene sentido, porque está pensando en el otro uso, ¿no?, de la palabra.
El significado de una palabra no depende de lo que es en sí misma, sino de su relación con otras palabras y con otras oraciones que forman su contexto. Entonces, el contexto es totalmente esencial para entender lo que significa una palabra. El contexto no solo nos ayuda a comprender el significado, sino que prácticamente lo hace. Él dice, el significado de las escrituras se encuentra en sus proposiciones, no en palabras aisladas. Entonces, lo que verdaderamente importa acerca de la Biblia no es solamente el hecho de que contiene, por ejemplo, la palabra pecado, sino que comunica tales afirmaciones como todos han pecado. El punto es que yo no puedo fijarme en la palabra pecado y decir, mira, pecado significa ABC. Porque cuando yo lo pongo en un contexto, eso afecta el significado de la palabra. Eso, me di cuenta un día cuando estaba haciendo un estudio, y voy a llegar a esto. Algunos subprincipios de esto. El significado de la cláusula, de toda una frase, una oración, no es la suma de las palabras en la cláusula. O sea, yo no puedo decir que yo entiendo una oración gramatical porque entiendo la definición de cada palabra aislada en la oración. No funciona de esa forma. Por eso la gente dice, es mejor tener una traducción literal. Bueno, posiblemente, pero posiblemente no. Porque literal significa que yo entiendo que esta palabra significa esto. Pero en la combinación, la forma literal no siempre funciona muy bien. A veces necesitamos entender la idea. Por ejemplo, la estudiante no tenía pelos en la lengua. Entonces, si yo busco entender cada palabra y lo que significa cada palabra, entiendo lo que significa la frase. La es un artículo femenino. Estudiante es una persona que está llevando una clase de curso o de estudios. No tenía significa que no ha poseído algo. Pelos, lengua. Entonces decir que no tiene pelos en la lengua, entonces yo creo que no tengo pelos. ¿Ves? ¿Sí tengo pelos? ¿No? Pero no he entendido lo que significa la frase. Porque cuando se combina la frase, tiene otro significado. ¿Qué quiere decir? Hablo directamente. Ok, hay una persona que habla con franqueza. Ejemplo 2. Juan es un muy gran hombre. Juan es un hombre muy grande. ¿Significan la misma cosa? Exactamente las mismas palabras. Solamente hice un pequeño cambio de orden. Pero ese cambio de orden cambia el significado. ¿Por qué? Porque la suma de las palabras no me lleva a entender la frase. Hay relaciones entre palabras y cuando yo cambio las relaciones, cambio el significado. Número 3. Cuando Marco escupió en la cara de su compañera de clase, el profesor hizo la vista gorda, o se hizo la vista gorda. Entonces, la vista gorda. ¿Eso es lo que significa? No. Entonces, el punto es que cada palabra es polisémica. Tiene varios significados, un rango de significados. En un contexto definido, esa palabra tiene un solo significado. Pero encuentro el significado no porque sumo el significado de todas las palabras distintas. Porque la relación alrededor de ese símbolo afecta el significado de ese símbolo. Y cuando yo cambio el orden de palabras
o cambio las palabras totalmente, cambio el significado. ¿Ok? Entonces tenemos que deshacernos de la idea de que una palabra significa tal cosa. No es así. Palabras no tienen significado inherente en la combinación de letras. Todo depende del contexto y del uso de esa palabra. Yo encontré esto un día cuando estaba estudiando la palabra carne. En griego la palabra carne es la palabra sarx. Sarx tiene como 8 significados. 6, 8 significados. Pero cuando yo agrego, por ejemplo, sarx, carne, puede significar esto. Puede significar algo interno, etc., varias cosas, ¿no? Pero cuando yo digo una sola carne, ¿qué significa? Solo cuerpo puede ser. ¿Ok? Pero en el contexto de la Biblia, la frase una sola carne, ¿qué quiere decir? Un solo ser. ¿Cómo se usa en la Biblia una sola carne? Matrimonio. La unión matrimonial. Cuando yo digo carne y sangre, ¿qué quiere decir? Cuerpo humano o la persona, ¿no? La misma palabra, pero he agregado unas palabras alrededor y eso afecta lo que significa. Es el contexto. Entonces, ahora, hay un error muy común que quizás no tenga mucho sentido, voy a tratar de explicar. Se llama, me encanta el título, Transferencia ilegítima de la totalidad. No inventé yo el título. Eso llegó en 1965. Un autor escribió un libro donde él quería mostrar que muchos de los diccionarios teológicos en su estudio de palabras se estaban equivocando profundamente en lo que estaban enseñando. Entonces, muchos de los diccionarios teológicos que servían como la base de muchos estudios cometieron este error que se llama la transferencia ilegítima de la totalidad. ¿Qué quiere decir? Bueno, doy la definición técnica y después voy a explicar. Es importar el rango semántico entero de una palabra a dicha palabra en un contexto concreto. Es decir, dijimos que cada palabra tiene un rango de significados, ¿no? Entonces, cuando yo hago este error es porque yo tomo todas las posibilidades de significado a un contexto en particular y yo digo, la palabra en este contexto significa todo esto. O sea, por ejemplo, gracia, ¿no? Dijimos que gracia puede significar favor inmerecido. Pero en 2 de Pedro 3:18, Pedro habla de crecer en gracia. No puede significar favor inmerecido. Probablemente significa una capacidad, ¿no? En otros textos, gracia quiere decir un don, ¿no? Entonces tiene ese rango. Si alguien me dice, ¿qué quiere decir gracia en el contexto, por ejemplo, de Romanos 6? Y yo digo, en Romanos 6, gracia significa favor inmerecido, una capacidad que Dios da, un don espiritual. ¿Entienden mi error? ¿Cuál es mi error? Estoy imponiendo un significado. ¿Ok? No solamente eso, estoy agregando varios significados diferentes en un contexto específico. No, cuando Pablo utilizó gracia en este contexto, él tenía en mente no todas esas posibilidades, sino una de ellas.
Él escogió esto y dijo, en este contexto, gracia significa favor inmerecido, nada más. Pero los diccionarios teológicos saben lo que hacen. Tú dices, ¿qué significa gracia? Y ellos te dan todo el rango de lo que significa gracia. Eso se llama confundir el concepto teológico con el significado de una palabra. Gracia no significa todas estas cosas. Significa una de esas opciones en cada contexto. Pero el concepto teológico de gracia significa todo esto. ¿Qué hacen los diccionarios teológicos? Confunden el concepto por el significado. No podemos hacerlo. Cuando tú enseñas un texto, tú no puedes decir gracia significa todo esto. Tú tienes que decir, en este contexto, gracia significa uno de esos significados. ¿Me explican más o menos la idea? Si no, díganme para que yo pueda. Ok, entonces, eso es un error muy común. Primer ejemplo de ese error. C.P. Wagner era un teólogo que enseñaba, por supuesto, en los Estados Unidos, porque todo lo malo viene de allí. Él era básicamente el padre del nuevo movimiento apostólico. O sea, toda esa idea de que hay apóstoles hoy en día, realmente de alguna forma empezó con él. Él ungió el primer apóstol moderno, hace muchos años. ¿Qué hizo él? Él cometió este error de una transferencia ilegítima de la totalidad. La palabra apóstol tiene dos significados. En primer lugar, significa los 12 comisionados por Jesús. Solamente los 12. Pero también tiene el significado de los enviados por la iglesia. Hay varios textos donde la palabra apóstol tiene un uso genérico para representar a una persona enviada por la iglesia para un propósito, sea cual sea el propósito. Entonces, son dos significados totalmente diferentes. Y en la Biblia tú puedes notar cada vez que esa palabra aparece, si el significado es para referirse solamente a los 12, o si es para referir a algo genérico, ¿no? Una persona enviada. Entonces tenemos los textos donde habla de los 12 apóstoles, Matías, el que reemplazó a Judas, y también se usa para Pablo, que era, ¿no? Digamos, algo especial que Dios hizo en la vida de Pablo. En cuanto a los enviados de la iglesia, tenemos varios textos. Por ejemplo, 2 Corintios 8:23, Pablo dice, en cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros, y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros, la palabra es apóstol, de las iglesias y gloria de Cristo. Entonces aquí hay el segundo uso. No se refiere a los 12, y los 12 tenían ciertos requisitos que tenían que cumplir. ¿Cuáles eran los requisitos para ser uno de los 12? Un apóstol en el sentido de los 12. Ok, llamados por Cristo es un requisito. En Hechos se menciona otro requisito. Las señales. Ok, las señales. ¿Hay otro requisito más? Testigo de la resurrección. Ok, entonces, llamado directamente por Cristo, ciertas señales, testigo de la resurrección, ok, entonces hay un límite que la Biblia misma pone para definir los 12. No es igual con el segundo uso. Es un uso muy general. Entonces, Filipenses, pero me pareció necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de milicia, a quien vosotros enviasteis la palabra apóstol.
administrar para mis necesidades. Ok. Entonces, ¿qué hace Wagner? Wagner junta las dos definiciones en una sola y ha hecho una nueva palabra, básicamente. Un apóstol moderno, contemporáneo, es una persona que cumple tanto los requisitos de la primera como ser alguien enviado por la iglesia. Eso no es legítimo. Tú no puedes tomar un significado y otro significado y mezclarlo como una ensalada y formar algo nuevo. Es totalmente ilegítimo. Yo no puedo, por ejemplo, tomar gracia, ¿no?, como favor inmerecido y como un poder y mezclarlo y decir es un poder que demuestra el favor inmerecido de Dios. No, eso es inventar una nueva palabra. Es como Humpty Dumpty. Y eso no podemos hacer. Una palabra tiene varios significados. Pero en cada contexto, solamente uno de los significados vale. ¿Ok? No podemos inventar como él hizo. Entonces, todo el nuevo movimiento apostólico se basa en un error lingüístico que no es lícito, lo que él hizo. Otro ejemplo yo encontré en un supuesto apóstol de Perú. Muchos malos vienen de Perú, perdóname, hermano. Su nombre es Samuel Arboleda y él estaba hablando de la palabra obispo. Y él dice, esta palabra es de la misma raíz griega traducida como sombra en Lucas 1:35. Esto nos dice que el obispo debe cubrir protectoramente al rebaño para que puedan ser nutridos en su vida espiritual. Suena hermosísimo, relevante, bonito, pero es totalmente equivocado. Él ha inventado una nueva palabra. Dice, y no sé si es cierto o no, que en Lucas 1:35 significa sombra. Yo tengo muchas dudas, ¿no? Pero después dice que obispo, en los textos que hablan del liderazgo de un obispo, significa una mezcla de los dos significados, totalmente ilegítimo. No puede jugar con el idioma de esa forma. No es lo que significa. Okay. Yo hice el mismo error. Estaba revisando mis prédicas antiguas, muy antiguas, y yo quería enseñar sobre el liderazgo, y había una palabra que significa un liderazgo genérico, no tiene una definición muy concreta, y pero también significaba la misma palabra cuidado. Entonces yo dije que esta palabra significa un liderazgo con un cuidado, y hice toda una mezcla de las dos palabras, ¿no? Y sonaba lindísimo. Pero me di cuenta después que yo había cometido ese error de una transferencia ilegítima de la totalidad. No puedes hacerlo. Tienes que ver cuáles son las opciones de significado para cada palabra y tienes que escoger una de esas para cada contexto. No puedes combinar y decir es una combinación de dos o tres. No. Nosotros cuando usamos el idioma tenemos en mente un significado con el uso de cada palabra. No tenemos en mente tres. No tenemos en mente una mezcla. Tenemos en mente un uso legítimo de una palabra en cada contexto. Es igual con los autores bíblicos. Entonces, no podemos cometer ese error. Pastor, ¿no puede existir que un autor haya querido dar una doble intencionalidad con cierta palabra? Sí, hay posibilidades de eso, pero debe haber una pista. Si no hay una pista de eso, entonces la comunicación es imposible. Porque ¿cómo podemos saber? Si tú usas una palabra de una forma totalmente original, si quieres que yo pueda entender lo que estás diciendo, tienes que dar una pista que estás usando, ¿no?, la palabra de una forma totalmente original, ¿no?, novedosa. Entonces, es igual en la Biblia.
Si el autor quiere, en el contexto, tú vas a notar eso. Como mencioné anoche con la palabra muchos y todos en Romanos 5. Pablo está jugando con muchos y todos, ¿no? Está dando un significado de muchos como si fuera todos y todos como si fueran muchos. Pero es obvio por el contexto lo que él está haciendo. Ok, otro error común es cuando confundimos el concepto teológico de la palabra con el significado de una palabra. Ya mencioné eso, ¿no? Por gracia somos salvos. El concepto teológico de la gracia, no podemos decir que todo lo que gracia significa en la Biblia podemos agregar a este contexto. No podemos. El autor tenía en mente una sola idea ahí. Ok, tenemos 7 minutos. 7 minutos hasta... Acabamos de tener un break, ¿no? Hace como 2 minutos. Uy, ya. Número 5. El lenguaje vive y por ende el significado puede cambiar a través de los años. Los idiomas no son estáticos, sino cambian constantemente, están cambiando, agregando nuevas palabras, cambiando el significado de palabras y todo. Es igual en la Biblia, ¿no? Entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, por ejemplo, o hasta todo el transcurso del Antiguo o Nuevo, hay cambios de significado en palabras. Entonces, por eso tenemos que entender algo de la historia. Dice acá, en un lugar muy cool llamado La Mancha, de cuyo nombre ni idea, hace mucho tiempo que se parchaba un man llamado Hidalgo de lanza en astillero. ¿Alguien entiende lo que está diciendo? Entiende, yo no. Pero mira, un lugar muy cool. Cool no es español, es inglés. Ni idea es inglés. No, eso no es inglés. Ni idea es español. Man es inglés. O sea, es una mezcolanza de cosas. Ya lo he conectado a la red, ¿ahora qué? No, él tiene toda una idea diferente de lo que es una red. ¿Por qué? El significado cambió. Antes, red siempre era la misma cosa. Ahora significa por lo menos 2 cosas. Y el viejo todavía está viviendo en el pasado, no en el futuro. ¿Por qué? Porque los idiomas cambian, ¿no? Y eso significa que significados cambian también. Ok, por ejemplo, la palabra ajuste. Significa para nosotros acción y efecto de ajustar o ajustarse. Y ajustar significa conformar, acomodar algo a otra cosa, de suerte que no haya discrepancia entre ellas. Ajustar, ajuste. Pero en 1726, ajuste significaba concierto, una composición, un tratado hecho de acuerdo y conformidad. Entonces, totalmente diferente el uso de la palabra ajuste. La palabra avión. Aeronave provista de alas cuya sustentación y avance son consecuencia de la acción de uno o varios motores. Ya, es un avión. Pero en 1611 avión significaba pájaro conocido, que por otro nombre le llama vencejo. El idioma cambia, el concepto cambia. Deporte, actividad física ejercida como juego o competición cuya práctica supone entretenimiento y sujeción a normas. No obstante, en el castellano antiguo la palabra deporte significaba entretenimiento, diversión, disfrute, juego. Entonces, las palabras cambian. El idioma cambia a lo largo del tiempo. No podemos suponer que lo que significaba en el pasado significa hoy en día, porque hay cambios.
palabras entran a un idioma y cambian el idioma. Bitcoin, bot, ciberacoso, ciberdelincuencia. Ya no tenemos que preocuparnos solamente por la delincuencia en la calle. Ahora podemos disfrutarlo en la computadora, ¿no? Geolocalizar, webinario, etc. Un montón de palabras que se han agregado al español por la globalización. El idioma cambia. Por eso cuando yo estaba un día en Perú y conversando con una persona y me dice, uy, Marta tiene un nuevo look. Yo decía, ¿cómo? Marta tiene un nuevo look. Y yo buscaba en el diccionario y no encontré nada de look. Y preguntaba otra vez, no entiendo lo que estás diciendo porque no encuentro look en el diccionario. Me dijo, look. Y después en ese momento me di cuenta, look. Es otra cosa. ¿No? Pero es que han agregado una palabra en inglés al español y lo usan, pero pronuncian de otra forma. Es como cuando la persona me dijo, sorry. ¿Qué? ¿Sorry? ¿Qué es eso? Los idiomas cambian, porque viven. Un idioma vive y siempre está cambiando. Por eso hay nuevas jergas, ¿no? Nuevas combinaciones de palabras, etcétera, etcétera. Porque los idiomas viven. Ok, creo que hasta allá, hasta ahí y vamos a terminar después del almuerzo. Algunos pensaban que íbamos a terminar antes del almuerzo para ir a casa, pero no. Ok. ¿Ya está o no está? Ahora hay un break. Un break no es el almuerzo. No, ¿Cómo? a las 1 de la... ¿Sí? Ya. Ahora hay un break. Un break. Ok, un break, no hay almuerzo. Un engaño.